Bienvenidos a la cuarta parte y final de la historia de China. La República de China enfrentó desafíos como la fragmentación política, las rivalidades entre facciones militares y las presiones de las potencias extranjeras. Era de Yuan Shikai, 1912 a 1916. Ascenso y autoproclamación como emperador. Yuan Shikai, un general poderoso, se convirtió en presidente en 1912 pero pronto buscó consolidar más poder y se autoproclamó emperador en 1915. Caída y muerte de Yuan Shikai. Ante la resistencia popular y la oposición, Yuan Shikai renunció a su título imperial en 1916 y murió poco después, dejando al país en un estado de fragmentación política. Período de desorden y guerra señorial, 1916 a 1927, desorden político. China experimentó un periodo de desorden político con la fragmentación del país en señoríos militares controlados por líderes regionales. Nueva cultura y movimiento de Mayo 4. Surgieron movimientos culturales y de reforma, incluyendo el movimiento de la nueva cultura y el movimiento del 4 de mayo, que abogaban por la modernización y el rechazo de tradiciones antiguas. Era de Chiang Kai-shek y el Kuomintang, 1927 a 1949, Expedición del Norte. Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, KMT, llevó a cabo la Expedición del Norte para unificar China bajo el control del KMT, logrando unificar gran parte del país en 1928. Establecimiento de Nanjing. Nanjing se convirtió en la nueva capital y se implementaron reformas para modernizar la economía y la sociedad. Guerra Chino-Japonesa, 1937 a 1945. La invasión japonesa de China en 1937 marcó el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se fusionó con la Segunda Guerra Mundial. La resistencia china, liderada por el KMT y los comunistas, desempeñó un papel crucial en la lucha contra la ocupación japonesa. Guerra Civil China, 1927 a 1949. A pesar de la colaboración contra los japoneses, las tensiones entre el KMT y el Partido Comunista Chino, PCCH, persistieron. La Guerra Civil China se intensificó después de la derrota japonesa en 1945. Triunfo comunista y fundación de la República Popular, 1949, victoria comunista. Después de una serie de campañas militares, los comunistas liderados por Mao Zedong derrotaron al KMT. Chiang Kai-shek y el KMT se retiraron a la isla de Taiwán. Proclamación de la República Popular China. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China en Pekín, marcando el establecimiento del gobierno comunista. Significado histórico. Inicio de la República Moderna. La República de China marcó el comienzo de la era moderna en China, con esfuerzos para modernizar la política, la economía y la sociedad. Desarrollos políticos y sociales. La era republicana fue testigo de importantes cambios y desafíos, desde la búsqueda de la modernización hasta la lucha contra la ocupación japonesa y la posterior Guerra Civil China. Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945. La Guerra Sino-Japonesa, que tuvo lugar entre 1937 y 1945, fue un conflicto entre China y Japón que se convirtió en parte de la Segunda Guerra Mundial después de 1941. Aquí tienes un resumen de los eventos clave durante este período. Antecedentes. Invasión japonesa de Manchuria, 1931. Japón invadió y ocupó la región de Manchuria, buscando recursos naturales y expandiendo su esfera de influencia en Asia. Inicios del conflicto, 1937, las tensiones entre China y Japón aumentaron, y el conflicto estalló en 1937 después del incidente del puente Marco Polo en la región de Pekín. Fases principales. Resistencia china. A pesar de la inferioridad militar, China lanzó una resistencia tenaz contra la invasión japonesa. Se formaron frentes unificados entre nacionalistas, KMT, y comunistas, PCCH, para enfrentarse al invasor. Masacre de Nankín, 1937 a 1938. Japón capturó Nankín en 1937 y perpetró atrocidades contra la población china, conocidas como la Masacre de Nankín. Frente Asiático de la Segunda Guerra Mundial, 1941 a 1945, después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, el conflicto sino-japonés se integró en la Segunda Guerra Mundial como parte del Frente Asiático. Participación de las potencias aliadas. Las potencias aliadas, incluyendo Estados Unidos, proporcionaron apoyo logístico y material a China,
contribuyendo a la resistencia contra la ocupación japonesa. Operaciones militares significativas. Batallas importantes incluyeron la Batalla de Shanghái, la Batalla de Taiyuan y la Batalla de Changsha, donde las fuerzas chinas resistieron los avances japoneses. Avances y retrocesos. A lo largo del conflicto, hubo avances y retrocesos en el frente, con las fuerzas chinas luchando valientemente contra la ocupación japonesa. Fin de la guerra en Asia, 1945, bombardeos atómicos y rendición japonesa, en agosto. Guerra civil, 1927 a 1949, la Guerra Civil China, que tuvo lugar entre 1927 y 1949, fue un conflicto prolongado entre las facciones del Kuomintang, KMT, lideradas por Chiang Kai-shek y el Partido Comunista Chino, PCCH, liderado por Mao Zedong. Aquí tienes un resumen de los eventos clave durante este periodo. Fase inicial, 1927 a 1937, división KMT y PCCH. A pesar de la colaboración inicial durante la Expedición del Norte para unificar China, las tensiones ideológicas y políticas llevaron a la ruptura entre el KMT y el PCCH en 1927. Masacres y persecuciones. El KMT, liderado por Chiang Kai-shek, inició una serie de purgas y persecuciones contra los comunistas en una campaña conocida como la Masacre de Shanghái. Los comunistas se retiraron y comenzaron la Larga Marcha. Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945. Pausa temporal en el conflicto. El estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 llevó a un cese temporal de las hostilidades internas entre el KMT y el PCCH, ya que ambas facciones se unieron para resistir la invasión japonesa. Colaboración estratégica. A pesar de la cooperación táctica contra los japoneses, las tensiones entre el KMT y el PCCH persistieron. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1949, reanudación del conflicto. Después de la rendición japonesa en 1945, las hostilidades entre el KMT y el PCCH se reavivaron. Las negociaciones de paz entre ambas facciones fracasaron. Guerra civil en escala total. La guerra civil china se intensificó en una lucha a gran escala por el control de China. Ofensiva comunista. Los comunistas, aprovechando el descontento popular y la corrupción dentro del KMT, lanzaron una serie de ofensivas exitosas. Éxito comunista y establecimiento de la República Popular China, 1949. En octubre de 1949, los comunistas liderados por Mao Zedong tomaron Pekín, marcando la victoria comunista y el establecimiento de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Significado histórico. Consolidación del poder comunista. La victoria del PCCH llevó a la consolidación del poder comunista bajo Mao Zedong, estableciendo el sistema político de la República Popular China. Exilio del KMT a Taiwán. Después de la derrota, Chiang Kai-shek y las fuerzas del KMT se retiraron a la isla de Taiwán, donde mantuvieron su gobierno y reclamaron ser el gobierno legítimo de China. División política. La Guerra Civil China resultó en una división política persistente entre la República Popular China en el continente y la República de China en Taiwán, que continúa hasta el día de hoy. Transformación social y política. La victoria comunista llevó a una transformación radical en la sociedad y la política chinas, marcando el comienzo de la era socialista bajo el liderazgo del PCCH. República Popular China, 1949 Actualidad. Mao Zedong, 1949 a 1976. Mao Zedong fue una figura central en la historia de China durante el período de 1949 a 1976, liderando la República Popular China como presidente y líder del Partido Comunista Chino, PCCH. Aquí tienes un resumen de su liderazgo durante ese tiempo. Consolidación del poder, 1949 a 1957. Establecimiento de la República Popular China, 1949. Tras la victoria del Partido Comunista Chino en la Guerra Civil, Mao proclamó la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, marcando el inicio de su liderazgo. Reformas iniciales. Inició una serie de reformas políticas y económicas, incluida la redistribución de tierras y la colectivización agraria para eliminar la propiedad feudal. Participación en la Guerra de Corea, 1950 a 1953. China intervino en la Guerra de Corea en apoyo de Corea del Norte, consolidando la posición de Mao en la arena internacional.
Primer Plan Quinquenal, 1953 a 1957, se implementaron políticas para industrializar rápidamente China, basándose en el modelo soviético, con énfasis en la producción de acero y otros bienes básicos. El Gran Salto Adelante y Crisis, 1958 a 1961, Gran Salto Adelante, 1958 a 1961, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, una campaña masiva para acelerar la industrialización y colectivizar la agricultura. La campaña resultó en una tragedia humanitaria con millones de muertes debido a la mala planificación y a la hambruna. Período de desafíos, 1961 a 1966. Críticas al Gran Salto Adelante. Después del fracaso del Gran Salto Adelante, Mao se retiró de la primera línea del liderazgo, pero mantuvo una influencia significativa. Período de desestalinización. China adoptó una postura crítica hacia el modelo soviético durante la desestalinización, defendiendo la idea de un socialismo más independiente y adaptado a las condiciones chinas. La Revolución Cultural, 1966 a 1976. Lanzamiento de la Revolución Cultural, 1966. Mao inició la Revolución Cultural para revitalizar el comunismo y consolidar su control. Movilizó a jóvenes guardias rojos para erradicar elementos considerados burgueses o revisionistas. Caos y violencia. La Revolución Cultural llevó a la persecución masiva, la destrucción de patrimonio cultural y la paralización de la educación y la administración. Rupturas en el PCCH. La Revolución Cultural generó divisiones internas dentro del PCCH y resultó en la purga de líderes y figuras prominentes. Fallecimiento y legado, 1976. Muerte de Mao, 1976. Mao Zedong falleció el 9 de septiembre de 1976. Su muerte marcó el fin de una era y dio paso a un período de transición en China. Legado controversial. El legado de Mao es objeto de debate. Aunque es reconocido por liderar la lucha contra la ocupación japonesa y unificar China, la Revolución Cultural y el Gran Salto Adelante son considerados desastres. Continuidad del PCCH. A pesar de sus fallas, el Partido Comunista Chino continuó gobernando y liderando reformas económicas bajo líderes sucesivos, manteniendo el control hasta hoy. Mao Zedong dejó una huella indeleble en la historia de China, siendo un líder carismático y controvertido que influyó profundamente en la evolución del país. Deng Xiaoping, 1978 a 1992. Deng Xiaoping fue un líder clave en la historia de China, que desempeñó un papel crucial en la modernización y reforma económica del país. Aquí tienes un resumen de su liderazgo durante el periodo de 1978 a 1992. Inicio de las reformas. 1978 a 1982. Ascenso al poder. Deng Xiaoping emergió como líder supremo después de la muerte de Mao Zedong en 1976, a pesar de haber sido destituido y perseguido durante la Revolución Cultural. Inicio de las reformas económicas, 1978. Deng inició las reformas económicas y la política de apertura y reforma, abandonando las políticas colectivistas y adoptando medidas para introducir elementos de mercado en la economía. 4 modernizaciones. Propuso las 4 modernizaciones, en agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología para modernizar y fortalecer la economía china. Período de estabilidad, 1982 a 1989, consolidación del poder. Deng consolidó su liderazgo y se aseguró de la estabilidad política en China, evitando conflictos internos significativos. Apertura al mundo. China intensificó sus relaciones diplomáticas y económicas con el mundo, atrayendo inversiones extranjeras y participando en el comercio internacional. Énfasis en el desarrollo económico. La política de Deng se centró en el desarrollo económico sostenido, con un enfoque en la eficiencia y la productividad. Protestas de Tiananmen y reacciones, 1989, protestas de Tiananmen. En 1989, protestas masivas, principalmente de estudiantes, se llevaron a cabo en la plaza de Tiananmen en Pekín, exigiendo reformas políticas y democracia. Respuesta del gobierno. El gobierno chino respondió con dureza, declarando la ley marcial y utilizando el ejército para reprimir las protestas. Los eventos culminaron con la trágica masacre de Tiananmen el 4 de junio de 1989. Últimos años y legado, 1989 a 1992, giro hacia el desarrollo económico continuo. A pesar de las críticas internacionales tras Tiananmen,
Deng continuó enfocándose en el desarrollo económico y la modernización. Viaje al sur y zonas económicas especiales. En la década de 1990, Deng realizó el viaje al sur, reiterando el compromiso de China con las reformas económicas. Se establecieron zonas económicas especiales para atraer inversiones y tecnología extranjeras. Retiro del poder. Deng se retiró gradualmente del poder debido a problemas de salud y cedió el liderazgo a una nueva generación de líderes. Legado duradero. Deng Xiaoping es recordado por sus reformas económicas que transformaron a China de una economía planificada a una economía de mercado socialista. Su legado sigue siendo una influencia duradera en la China contemporánea. Deng Xiaoping fue un arquitecto clave de la transformación económica de China, abriendo el camino para el rápido desarrollo y crecimiento del país en las décadas siguientes. Época contemporánea. La época contemporánea de China abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, marcada por eventos y transformaciones significativas en la historia del país. Aquí tienes un resumen de algunos de los acontecimientos clave: finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fin de la dinastía Qing. La decadencia de la dinastía Qing culminó con la Revolución de 1911, liderada por Sun Yat-sen, que derrocó al último emperador y estableció la República de China en 1912. Inestabilidad política. La República temprana enfrentó desafíos, incluyendo luchas internas, señores de la guerra y la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945. Posguerra y Guerra Civil, 1945 a 1949. Rendición japonesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se retiró de China, y el país experimentó una breve tregua antes de que se reanudara la Guerra Civil China entre el Kuomintang, KMT, y el Partido Comunista Chino, PCCH. Victoria comunista. Los comunistas liderados por Mao Zedong emergieron victoriosos en 1949, estableciendo la República Popular China y llevando a la retirada del KMT a Taiwán. La era Mao, 1949 a 1976, reformas y desafíos. Mao Zedong implementó políticas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que tuvieron consecuencias dramáticas, incluyendo hambrunas y disturbios sociales. Muerte de Mao y transición. La muerte de Mao en 1976 marcó el fin de una era. Deng Xiaoping asumió el liderazgo y llevó a cabo reformas económicas hacia un modelo socialista de mercado. Reformas económicas, 1978 en adelante, apertura y reforma. Deng Xiaoping lideró las reformas económicas que introdujeron elementos de mercado, atrajeron inversiones extranjeras y transformaron la economía china en una de las más grandes del mundo. Modernización y desarrollo. China experimentó un crecimiento económico sostenido, mejoras en la calidad de vida y una expansión significativa en infraestructura y tecnología. Actualidad, 1990 en adelante, ascenso global. China emergió como una potencia económica y tecnológica global, con un papel influyente en asuntos internacionales. Desarrollo tecnológico. China avanzó rápidamente en áreas como la tecnología, la inteligencia artificial y la exploración espacial. Transformaciones sociales. Hubo cambios significativos en la sociedad, incluyendo el aumento de la clase media, urbanización rápida y transformaciones culturales. Desafíos y controversias. China enfrenta desafíos, como la gestión ambiental, cuestiones de derechos humanos, tensiones diplomáticas y económicas internacionales. La época contemporánea de China es testigo de una extraordinaria transformación, desde la agitación política y la guerra civil hasta el rápido desarrollo económico y la posición global actual. La historia reciente de China sigue siendo dinámica y compleja.